Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, buenos días con todos. Entonces, ya estamos para empezar. Bueno, ya estamos en las 7 en punto. Son 50 minutos, así que tenemos que sacarle provecho a este corto tiempo. Bien, miren, habíamos estado hablando de metabolismo de carbohidratos. Ya habíamos empezado con lo que es la parte de digestión, transporte, eso es la inducción de la liberación de insulina, y habíamos comenzado hablando de la vía glicolítica, que habíamos visto, habíamos hablado, a ver, quisiera que me hagan recuerdo, de repente yo me he olvidado. Sí, hemos visto esto, ¿no es cierto? O sea, lo que es la fase preparativa y la fase de rendimiento. Habíamos hablado de esta parte que son 11 etapas enzimáticas, haciendo un breve recuerdo. Son la vía glicolítica o glicólisis, constituye, es la secuencia de 11 etapas enzimáticas, como ven acá, bien claro, ocurren en el citoplasma, citosol de las células, y que conducen a un mol de glucosa hasta dos ácidos lácticos, en condiciones de anaerobiosis, es decir, ausencia de oxígeno. Sin embargo, cuando ocurre presencia de oxígeno y mitocondrias, la glucosa también sigue la vía glicolítica y también es citoplasmática, solo que ya no hay necesidad de que ocurra hasta ácido láctico, simplemente llega hasta ácido pirúvico. Ya que este ácido pirúvico, los dos que se generan a partir del mol de glucosa, esos dos piruvatos logran posteriormente ingresar a la mitocondria. Pero el hecho de que sea glicólisis aeróbica o anaeróbica no le quita el hecho de que sea mitocondrial. Si digo la glicólisis aeróbica ocurre a nivel mitocondrial, es falso. Mitocondria aeróbica o anaeróbica ocurre en el citosol. La anaeróbica propiamente dicha o glicólisis, esa es hasta ácido láctico. Y cuando ocurre en presencia de oxígeno, hasta ácido pirúvico. Siempre con los dos moles de ATP netos, porque aquí se integran dos y acá se liberan uno o dos, pero como es por duplicado, son 2 por 2, 4. 4 menos 2, 2 al final. Al final, siempre la vía glicolítica genera 2 ATPs. El hecho de que, digamos, después lo que viene ahora, de que por este piruvato, cuando es glicólisis aeróbica, el piruvato va a proseguir después otra etapa ya oxidativa, y a eso ya es otra cosa. Eso vamos a hacer ahora, lo que viene a continuación, ¿ya? Entonces, esto en forma general, y que veamos la necesidad de iones magnesio por bastante, miren, en todo lugar, y que de las 3 etapas, de las 11 etapas enzimáticas o 10, 3 son termodinámicamente irreversibles, y a la vez son las etapas reguladoras. Esta es la más importante de todas, la inicial. También hablamos de esta última y de esta primera que está aquí, que son las que están en rojo, y para fácil recordar. Necesidad de NAD, acá lo tenemos, que aquí hay una oxidación y acá hay una reducción, siempre y cuando ocurra hasta la producción de lactato. Si es hasta ácido pirúvico, pues ya ese NADH2 ya no se va a consumir acá. Viene otro detalle que también les voy a decir ahora. Bien. Aquí estaban simplemente con fórmulas y viene lo mismo. Entonces, ahí también acá les había puesto esto. Eso sí es lo que faltaba. Acá ya nos habíamos quedado. La glicólisis puede tener algunos compuestos que actúan como inhibidores, es decir, agentes o sustancias que pueden unir a la enzima y, en cierto modo, afectar su actividad. En unos casos formando complejos, mayormente formando complejos, bloqueando el centro activo de la enzima, formación de complejos, como ven ustedes. Todo esto es mayor, o por fosforilaciones, de una forma u otra están perjudicando, evitando su actividad. Esos son los compuestos inhibidores. Muchos de estos han sido usados en el afán de estudios nada más. En un inicio, cuando se estudiaba la glicólisis, pues se necesitaba detener la reacción en ciertos lugares, y para eso se usaban bastante estos inhibidores. Hoy en día mayormente tienen alguna acción, pero ya no, digamos, muy tan importante. Por ejemplo, este flúor, por así decirlo, se usa mucho, por ejemplo, en el caso de cuando uno quiere tener una muestra de sangre y quiere evitar que la glucosa que está en sangre sea consumida, porque los hematíes están allí. Entonces ahí se le echa un poco de flúor, si es que esa muestra va a esperar mucho tiempo y lo que se quiere determinar es glucosa.
No va a ser que si vamos a tener una muestra de glucosa que está con anticoagulante y vamos a tener como 4 horas, a las 4 horas probablemente esa glucosa ya no sea la misma que la que estaba en un comienzo. Y vamos a tener de repente un valor erróneo. Por tanto, en ese caso se usan algunos de esas sustancias que inhiben la glicólisis para que algunas vías metabólicas se detengan, como por ejemplo la glicólisis que les acabo de decir, y nos permite medir con facilidad el, eh, la glucosa en cualquier momento, por más que se haya guardado la muestra. Esos son los... Aquí tenemos LTA, citrato, oxalacetato, a la isoquinasa, la glucoquinasa, también llamada exoquinasa 4, también por los mismos agentes. La fosfofructoquinasa es inhibida por todos estos compuestos que también ya la habíamos mencionado antes. La gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, metales pesados, esto es muy conocido. Agentes alquilantes como el monoyodo acético, por ejemplo. El que acabo de decirles, la enolasa puede ser inhibida por el fluoruro. La piratoquinasa por todos esos compuestos, calcio, ATP, ácido graso de cadena larga, citrato, glucagón y adrenalina. Esos son sustancias que se han conocido desde muy antiguamente como inhibidores de la glicólisis y con algunos fines de estudio o en otros casos algunos usos prácticos, como por ejemplo determinaciones de algunas enzimas que requieren que no esté algo funcional, como por ejemplo la vía glicolítica. En otros casos, por ejemplo, este que le pongo aquí en amarillo sí es importante, y lo vamos a ver más adelante ya en el curso de biología molecular. Sin embargo, hago un adelanto. Este es un inhibidor de la exoquinasa. Es un radiotrazador. Es la glucosa flúor 18,2, la 2-desoxiglucosa. Es decir, que a nivel de la glucosa, en la posición 2, ahí no hay OH. Ahí se ha incluido el flúor marcado. Este es un compuesto que no solamente inhibe a la isoquinasa, sino que, mejor dicho, el flúor desoxiglucosa es fosforilada por la isoquinasa. Pero la siguiente reacción que viene en la vía glicolítica, acá regreso, esta es como si acá en lugar de OH le ponemos flúor. La enzima la fosforila, y cuando ese se fosforila, ese compuesto no puede seguir la siguiente etapa. Esta enzima la desconoce, y este comienza a acumularse. ¿El acúmulo de qué? Ustedes han visto que esto bloquea la enzima, de esa forma la inhibe. Eso tiene mucha importancia para el tratamiento de tumores cancerosos. Ustedes saben, yo les voy a decir, de que el cáncer normalmente usa grandes cantidades de glucosa. Son tejidos ávidos por glucosa. Entonces, una forma de detener el crecimiento tumoral es inhibiendo la vía glicolítica, que es la que más usa un tumor canceroso. Entonces, ¿qué se ha echado a mano? Ese compuesto, que bloquea aquí y al bloquear, prácticamente desabastece la energía, que es una de las principales fuentes de energía para hacerlo canceroso. Y de esa forma se detiene el crecimiento tumoral para dar tiempo después a una extirpación. Otro hecho importante también es de que no solamente detiene, sino que como es flúor 18, este puede ser un indicador como para indicarnos dónde se ha acumulado más este compuesto. Por tanto, si ese compuesto se ha acumulado en el seno, por decirlo, quiere decir que ahí está el tumor. Si se ha ubicado en otra zona del cerebro, puede decir que ahí está el tumor, porque no solamente detiene, sino que a veces acumula, y eso permite realmente ubicar con precisión dónde se encuentra ese tumor, que está ávido de glucosa y por tanto está acumulando más de este marcador. Por eso se llama radiotrazador. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso de biología molecular. Ahí está, justamente aquí les había puesto. Esta es la fluorodesoxirribosa. Perdón, aquí he puesto ribosa, 1000 perdones. Desoxiglucosa, no sé por qué le he puesto acá ribosa. Acá que he puesto, a ver. Ya vamos a ver, no va a ser. Claro, este sí es el nombre correcto. Acá se me fue, miren. Cámbienle ustedes, está para cambiar. La flúor desoxiglucosa es por acaso. Aquí está el flúor, ¿eh? Este compuesto. Se fosforila acá igual que cualquiera, pero este bloquea, no es reconocido por la siguiente enzima y su acúmulo termina bloqueando la primera enzima exoquinasa.
y prácticamente eso puede indicar dónde se está acumulando ese compuesto. Bien, luego de haber visto entonces el balance energético, hemos visto los cofactores, cómo se regula, algunos los inhibidores, para tener una idea solamente. Veamos ahora la siguiente etapa. La vía glicolítica aeróbica, como hemos visto aquí, nuevamente retrocediendo, aquí, cuando es aeróbica, ya no hay necesidad de que esto llegue hasta lactato, esto se queda aquí. Y el piruvato, es decir, ya en presencia de oxígeno en mitocondrias, este piruvato tiene un acceso fácil a la mitocondria. Una vez en la mitocondria, este piruvato derivado de la glucosa u otros que pudieran venir de otra fuente, este piruvato en este caso se somete a una reacción en la cual el piruvato va a quedar convertido en acetilcoenzima A, previa descarboxilación y oxidación. Este proceso que estoy señalando acá se denomina descarboxilación oxidativa del piruvato. Aquí hay una descarboxilación y hay una oxidación. ¿De quién? Del piruvato. Y la enzima es llevada, este proceso es llevado a cabo por una enzima que se denomina piruvato deshidrogenasa. Me dirán ustedes, ¿y por qué no se llama descarboxilasa? Ese nombre se le ha reservado para otra que ocurre en bacterias, pero ya para la fermentación alcohólica. No le hagamos caso. Ese nombre lleva el complejo enzimático que provoca esta descarboxilación oxidativa, se denomina piruvato deshidrogenasa, que descarboxila y oxida el piruvato para convertirla en acetilcoenzima A. ¿Este proceso dónde ocurre? Claramente, no se olviden nunca de este dibujito. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria. Por lo tanto, si la glucosa rindió 2 piruvatos, pues ya tenemos 2 piruvatos para ser descarboxilados por este hecho. Aquí está el proceso. La descarboxilación oxidativa del piruvato, aquí tenemos esta que provoca, que tenemos ácido pirúvico o piruvato, se va a descarboxilar y después de que ocurre todo este evento, queda convertido en hasta acá es el ácido acético, y ya está activado el acetilcoenzima A. Esta charita que pongo aquí es una forma de simbolizar un enlace altamente energético. Esto, como ven ustedes, es llevado a cabo por un complejo llamado complejo de la piruvato deshidrogenasa, que está constituida por 3 porciones o 3 cadenas polipeptídicas, llamada la E1, E2, E3, es decir, 3 enzimas. 3 cadenas polipeptídicas hacen un conjunto de la llamada piruvato deshidrogenasa. E1, E2, E3. Acá en este proceso, en este evento, se está mostrando, después yo les voy a mostrar cuáles más, se están mostrando sus coenzimas o cofactores. Son en realidad 5. La coenzima A, que es una forma activa del ácido pantoténico, una forma activa de un componente del complejo B. Ácido pantoténico en su forma activa forma la coenzima A, acá la tenemos. Luego la E1, llamada también piruvato deshidrogenasa, su nombre correcto es piruvato deshidrogenasa, antiguamente se llamaba piruvato descarboxilasa, pero es mejor decirle piruvato deshidrogenasa, es una enzima que tiene como cofactor enzimático al pirofosfato de tiamina, que es la forma activa de la tiamina, vitamina B1. La E2, que está aquí tenemos la E2, se llama dihidrolipoil transacetilasa, que tiene como cofactor otro componente del complejo vitamínico B, el ácido lipoico o lipoato. La E3, la dihidrolipoil deshidrogenasa, es otra enzima, es la que tiene como cofactor al FAD, la flavina adenina dinucleótido, que es la forma activa, una de las formas activas de la riboflavina o vitamina B2. Y uno que no está formando parte del complejo, pero que participa aquí, tenemos la niacina, que es otro componente del complejo B, que en su forma activa, una de sus formas activas es el NAD. Entonces, 1, 2, 3, 4 vitaminas, perdón, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vitaminas que son las que son necesarias para que este piruvato sea convertido en acetilcoenzima A.
Este piruvato puede provenir de otras fuentes, de repente puede ser también derivado de aminoácidos, pero como aquí estamos observando, estamos estudiando carbohidratos, estos asumamos que vienen de la glucosa, pero pueden venir de otra fuente, igualito, se tienen que someter a este proceso de descarboxilación oxidativa para que éste pueda proseguir todo su camino siguiente, que vamos a verlo luego. Aparte de esta E1, E2, E3, que son parte, juntamente con la coenzima A y niacin y NAD, que participan en este proceso propiamente de conversión y descarboxilación del piruvato en acetilcoenzima A, también existen dos enzimas llamadas reguladoras, que se denominan piruvato deshidrogenasa quinasa, que puede fosforilar al complejo. Al fosforilar la inhibe, pero también puede haber la otra, la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que es la enzima que retira el fósforo y es la que estaría reactivándola. Entonces, estas enzimas actúan de esa manera, regulan para hacer de que esto no siga ocurriendo, pues realmente puede actuar la quinasa y inhibirla. O si necesitamos que esto ocurra, pues se activa la fosfatasa, le quita el fósforo y nuevamente la reactiva. Estos son entonces los componentes, por decirlo así, los grandes actores o protagonistas de este evento de conversión del piruvato en acetilcoenzima A, en el proceso denominado descarboxilación oxidativa del piruvato, catalizada por este complejo que requiere en realidad de 5 derivados del complejo vitamínico B, importantísimo como ven ustedes. Este NADH2, no olviden, ya estamos en la mitocondria. Este NADH o NADH2, ¿a dónde va? Ya ustedes saben, si está en la mitocondria, seguramente que esta va a ir a la cadena respiratoria, le va a entregar sus hidrógenos al FMN, que es parte del complejo 1 de la cadena respiratoria, la coenzima Q, como BC1C, y ya vemos todo el resto. Por su parte, ¿y qué camino le espera a la acetilcoenzima A? Vamos a ver luego, pero primero un poquito de detalle de esta reacción. Aquí está, miren, eso lo que acabo de decirles en palabras, aquí lo podemos ver cómo ocurren esos eventos, en qué orden más que todo. El piruvato se descarboxila, luego, miren acá, se descarboxiló y entró aquí, está todavía allí primerito, se unió al PPT, a esta enzima E1. Luego viene el siguiente evento. ¿Cómo se va? Se va a romper ese enlace aquí y ya tenemos esa forma. Ahora está en el E2. Luego viene la coenzima A, o enlace pantogénico bajo forma de coenzima A. Libera esto como coenzima A de aquí y deja este compuesto reducido. ¿Quién lo va nuevamente a devolver? Mira, aquí tenemos entonces el caso del FAD. El FAD aquí se encarga de llevarse esos dos hidrógenos acá, uno y el otro, se lleva estos dos hidrógenos y lo deja así nuevamente oxidado. FADH2. Y finalmente, este FADH2 le entrega el NAD y queda como NH2 y va a la cadena respiratoria y se reconstituyó como un inicio. Nuevamente esto comienza a brindar, donde se descarboxila, se une a la coenzima A, luego se oxida y estos hidrógenos van a parar finalmente a manos de la cadena respiratoria. Entonces hay descarboxilación oxidativa, y allí viene el nombre. Y allí estamos viendo eso en colores, la participación, el orden en que participan la E1, E2 y la E3. Ahí está, ahora vemos cuál es el destino. ¿Qué destino le espera al ciclo? Bueno, a este acetilcoenzima A. Ya ocurrió esto, ya estamos en la mitocondria, todo esto es mitocondria, matriz mitocondrial, más exactamente. Estamos en la matriz mitocondrial. Y esto vendría a ser la cadena respiratoria que está inmersa, embebida en la membrana mitocondrial interna. Pues bien, esto está en la matriz. Todo esto ocurrió en la matriz mitocondrial. Ese piruvato que se descarboxiló oxidativamente se ha liberado hidrógenos, o sea, como NADH2, este tendrá que ir a la cadena respiratoria. Y el acetilcoenzima, ¿cuál es el destino? Entrar a esta secuencia de reacciones que han dado en llamársele ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs en honor al que lo estudió Hans Krebs,
También se le conoce como nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque una característica de este ciclo es que aquí, al menos en esos tres primeros, están caracterizados por la presencia de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 grupos carboxilos. Y eso le ha valido también para llamársele ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también ciclo del citrato o ácido cítrico, ya que es uno de los compuestos representativos y el primero que se forma en esta secuencia cíclica de reacciones. En este proceso, ¿cuál es la primera reacción que se va a dar? Que el acetilcoenzima se va a condensar, se va a unir, se va a asociar con el oxalacetato por acción de una enzima llamada citrato sintiasa. Se une, claro que acá también hay pasos intermedios, porque se forma un compuesto, antes de llamarse citrato, se llamaba citrilcoenzima A, por ejemplo, donde aquí todavía está, donde este grupito, esto, estaba unido aquí. Miren, esto se ha integrado en este sitio. Aquí, acá viene el carbono, el CH3, el CO, coenzima A. Esto estaba acá intermedio y se formó un citrilcoenzima que inmediatamente es separado y queda como el ácido cítrico, que es ya el compuesto estable. Bueno, simplemente ya no, solamente es una referencia, no va a preguntar nunca eso. Entonces, el oxalacetato entonces se condensa con así coenzima A, se libera la coenzima A y queda constituido el primer compuesto de esta vía, el primer intermediario, por decirlo así, el ácido cítrico o citrato. El ácido cítrico citrato, como ven ustedes acá, tiene este grupito OH, acá, antes era O, ahora es OH. Este grupito tiene que pasar para acá, para pasar a convertirse en el ácido isocítrico. Entonces, este cambio de este grupo hacia este carbono, lo hace a través, mediado a través de una enzima llamada aconitasa, que retira agua de un sitio y lo repone en otro. Quiere decir que aquí, este compuesto, el ácido cítrico, esta enzima le va a sacar, va a quitarle este OH de acá, retira, mejor digo, claro, retira este OH y un hidrógeno de acá. Y miren en qué queda convertido. Aquí queda este compuesto. Véanlo, aquí está. Y luego este compuesto se llama cis-aconítico. Se perdió agua de un sitio y ahora esa agua es repuesta en otro lugar, en el de acá. De eso resulta de que simplemente este grupo ha cambiado de posición. De lo que estaba acá, en la posición media, ahora ha pasado a la posición externa, o ya extrema, podríamos decir. Y este compuesto recibe el nombre de isocitrato o isocítrico, pasando por este compuesto que llamamos el ácido cis-aconítico. La enzima que hace este cambio, esa transferencia de este grupo OH, se llama aconitasa, que es un compuesto inhibido por el fluorocitrato. Acá le voy a propósito con estos asteriscos para indicar que esta es la enzima normalmente que es inhibida por el fluorocitrato. Se usa bastante también en algunos casos, en algunos estudios. Bien, por ejemplo, uno cuando quiere evitar que uno no se tenga ciclo de Krebs, pues realmente le puede añadir este fluorocitrato. Pero también puede decir, por ejemplo, cómo este compuesto de flúor, por ejemplo, cuando uno dice por qué es tóxico el flúor, cuando está en cantidades extremas, es tóxico porque este flúor se incorpora y forma un derivado con el citrato. El fluorocitrato no es reconocido por esta enzima y por lo tanto no hay ciclo de Krebs y resulta un compuesto altamente tóxico. Por ejemplo, cuando habían estos excesos de flúor en el agua potable, por decirlo, creo que hace un tiempo ocurrió esos accidentes, ¿no? Entonces realmente allí, que niños que se pusieron un poco mal por haberse bañado en una piscina que estaba con mucho flúor. Realmente ya podemos explicar dónde radica todo esto. Bien, entonces el ciclo de Krebs se inició con esta reacción de condensación, se formó el ácido cítrico, ese se convierte ahora en ácido isocítrico por acción de esta enzima aconitasa. Este ácido isocítrico, ahora por acción de una reacción llamada isocitrato de deshidrogenasa, va a provocar también una descarboxilación y a la vez una oxidación, derivándolo o convirtiéndolo en el ácido alfa-cetoglutarato. Acá también pasan por compuestos intermediarios, que a veces no merece decirlos,
Y si los digo solamente es para que tengamos una idea de que los compuestos no son así nomás por así. Acá, por ejemplo, pasa por un primero, hay una descarboxilación, ¿no? ¿Sí? Una descarboxilación. Ese compuesto que ocurre en este momento es el oxal succínico. Y después recién ocurre la oxidación. En conclusión, el producto de toda esa etapa es que el isocitrato ha quedado convertido en el alfa-cetoglutarato, pasando por ese intermediario fugaz que se llama oxal succínico. No me hagan caso mucho de eso cuando digo esos intermediarios, solamente para decirles que ocurre en etapas, no es que se descarboxila y se oxida simultáneamente, sino que primero ocurre una etapa, luego ocurre la otra, y recién vemos convertido esta sustancia en otra. Bien, ese oxal succinato que pasa por aquí, generalmente va a derivarse en alfa-cetoglutarato. Estos son los compuestos estables. El ácido isocítrico, por acción de la isocitrato de deshidrogenasa, al descarboxilarse y oxidarse, queda convertirse en alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato ahora, a continuación, en un proceso muy similar, miren, bien parecido al que está aquí, llamado descarboxilación oxidativa, tiene las mismas características. Se requiere coenzima A, se requiere NAD, hay una descarboxilación. Y este se llama complejo también multienzimático o complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que cataliza este proceso con unas características similares. Lo único que diferencia esto son diferentes sustratos. Aquí es el piruvato, aquí es el alfa-cetoglutarato, pero aquí participa también una E1, una E2, una E3, y también requiere de las 5 vitaminas que he mencionado. Todo esto que he mencionado aquí, igualito ocurre aquí, solamente que aquí estamos cambiando, hemos variado el sustrato, es otro enzima, es otro complejo, pero tiene las mismas características. Por lo tanto, aquí estamos viendo que entonces habrá el ácido lipoico, el pirosulfato de tiamina, la coenzima A que ya está acá, el NAD, el FAD, todo eso que requiere aquí, también estará ocurriendo aquí. De todo esto, este compuesto ha quedado finalmente, así como el piruvato quedó convertido en la coenzima A, el alfa-cetoglutarato se ha quedado convertido en el succinilcoenzima A. Este succinilcoenzima A, miren, aquí tiene un alto contenido energético. Este enlace que estoy señalando aquí es un compuesto altamente energético. Este ahora a continuación va a ceder esa energía al GDP y se va a convertir en GTP. Este GTP se va a hidrolizar y esa energía va a ser captada por el ADP formando ATP. Un ATP que también hace recuerdo a que aquí no hay cadena respiratoria todavía. Es una entrega de un compuesto altamente fosforilado o un compuesto altamente energético al ADP para formar ATP. Esta es una síntesis de ATP a nivel de sustrato. Aquí no hay mediación de cadena respiratoria, pero se ha formado entonces un ATP. Ténganlo muy en cuenta para el caso del balance. La enzima que viene luego se llama, bueno, esta enzima que hace todo este proceso es la succinilcoenzima A sinteasa, recibe ese nombre. El producto es el ácido succínico o succinato, que por acción de una enzima llamada succinato deshidrogenasa, que juntamente con, ustedes recordarán, que esta enzima está formando parte del complejo 2 de la cadena respiratoria. Se asocia con 4 proteínas más y un complejo fierro-azufre y forman el complejo 2, ¿cierto?, de la cadena respiratoria. Esta es una flavoproteína. Entonces, la succinato deshidrogenasa ahora va a convertir a succinato en fumarato. Estos ya van a la cadena respiratoria, como sabemos. Se ha formado el fumarato. Este fumarato, que es el producto de la oxidación del succinato, a continuación va a captar agua por acción de una fumarasa. Introduce agua, se convierte en el malato o ácido málico. Este malato o ácido málico, en una última reacción, catalizada por la enzima malato deshidrogenasa, que es una enzima que tiene como cofactor o requiere como coenzima al NAD. Este NAD va a oxidar, sacará un hidrógeno de acá y esos dos, y de aquí otro. Entonces, por tanto, esto va a quedar como el ácido oxalacetato.
el ácido oxalacetato, entonces ahora es el que van viendo ustedes aquí, realmente cómo va a quedar. Este oxalacetato es el que nuevamente en una etapa siguiente va a proseguir la reacción, la etapa etapa siguiente. Nuevamente entrará un proceso de condensación y se dará otro ciclo y otro cada vez que esta reacción le vaya alimentando de acetilcoenzima A. Ojo, esta acetilcoenzima A no solamente puede derivar de la glucosa, como estamos en el caso de ahora, no solamente puede derivar de aminoácidos, como por ejemplo, esta acetilcoenzima A también puede derivar de la oxidación de ácidos grasos, que lo van a ver ustedes pronto. Entonces, los ácidos grasos también al degradarse, también rinden acetilcoenzima A y ya estarían listos para entrar al ciclo de Krebs. Con esto estoy adelantándome a decirles de que el ciclo de Krebs, por si acaso, no es un patrimonio, no es una vía propia de los carbohidratos, lo es de los carbohidratos, lo puede ser de aminoácidos, lo puede hacer de lípidos, ya que si comenzamos a ver de que esto prácticamente se alimenta, por así decirlo, de acetilcoenzima que puede venir de esta fuente o de otras, que pueden ser ácidos grasos, pueden ser también propios aminoácidos, como lo van a ver ustedes más adelante. Entonces, el ciclo de Krebs no es propio de los carbohidratos, lo es tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. Así entendámoslos entonces claramente, ¿ya? Bien, miren acá, entonces, esto es el famoso ciclo de Krebs. ¿Su función cuál es? Bueno, la función viene pues prácticamente, si echamos un vistazo, lo primero que destaca en el ciclo de Krebs es su función energética. ¿Qué quiere decir? Que gracias a estos procesos de oxidación, que genera NADH más H, o generalmente nosotros lo decimos NADH2 para hacerlo en forma abreviada. El NADH2 de aquí, este NADH2 de aquí, este FADH2 de acá, y este otro NADH2 de este sitio, ¿a dónde van a ir? Estamos en la mitocondria. Estos van a ir a alimentar, van a entregar, por decirlo así, sus hidrógenos a esta secuencia de intermediarios que se le ha llamado cadena respiratoria mitocondrial, y que donde está el oxígeno ávido de hidrógenos o electrones, haciendo posible de que haya una transferencia de hidrógenos o electrones para no solamente reducirse y convertirse en agua, sino que en este afán continuo de entrega de hidrógenos o electrones se van, recuerden que aquí se ha organizado en un complejo 1, un complejo 2, 3 y 4. El complejo 1, 3 y 4 se comportan como bombas de hidrogeniones. Conforme transcurre el transporte de estos hidrógenos por la cadena respiratoria, estos van a tener la posibilidad de que esa cadena va a bombear. Hay unas bombas de protones de la matriz hacia el espacio intermembrana, generando una gradiente que finalmente van a tener que retornar por un complejo llamado quinto o ATP sintiasa, formando ATP. En conclusión, el ciclo de Krebs trabaja de la mano, de brazo, con la cadena respiratoria para reducir el oxígeno y de paso producir ATP, función energética. ¿Cuál es el balance? Aquí la tenemos. ¿Cuántos? Ya sabemos muy bien. Entonces, ¿cuántos ATPs se generan por cada acetilcoenzima A que se combustiona en presencia de oxígeno? Este oxígeno. Acetilcoenzima más oxígeno hasta CO2, aquí tenemos los CO2 y agua. Siempre estamos aquí hablando en conjunto, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Cuántos ATPs entonces le significan de ganancia a la célula por cada vez que vemos un acetilcoenzima en presencia de oxígeno degradarse hasta CO2 y agua? Hacemos la cuenta, contamos aquí más fácil. Aquí tenemos un NADH2, que si va a la cadena respiratoria mitocondrial, aquí esto se cuenta como 2.5 ATPs. Antes lo redondeábamos a 3. Hoy en día simplemente decimos 2.5, que es el valor que se le establece ahora y está en todos los textos. 2.5 ATPs por cada NADH2 que hace llegar sus hidrógenos a la cadena respiratoria. Como aquí ya tenemos 2.5 y aquí tenemos otro NAD, 2.5 más 2.5, ya vamos sumando y eso ya van a ser 5 hasta aquí.
Luego, aquí tenemos otro 2.5, serían 7.5. El FADH2, cuando va a la cadena respiratoria, entrega a la coenzima Q, que cuenta más adelante. Ya no hay ese paso de aquí adelante. Aquí entonces, eso se cuenta como 1.5 ATPs. 7.5 más 1.5 hacen 9, más 1 a nivel de sustrato, conclusión, 10 ATPs. 10 ATPs es lo que la célula está obteniendo cada vez que un acetilcoenzima en presencia de oxígeno se degrada hasta CO2 y agua. Así de sencillo es. Esta es la función energética. Pero no solamente es función energética del ciclo de Krebs, depende de las circunstancias también. Hay necesidad cuando hay exceso, por así decir, de acetilcoenzima A o exceso de carbohidratos o de sustancias. Este ácido cítrico no solamente no está obligado necesariamente a tener que seguir y terminar en este proceso. En ciertas circunstancias y de acuerdo a la naturaleza de tejidos y las exigencias metabólicas, el citrato puede salir de la mitocondria. Puede salir de la mitocondria para atender la síntesis de ácidos grasos. También lo van a ver ustedes. El ciclo de Krebs también se presta para la síntesis de ácidos grasos, porque los ácidos grasos se forman a partir de acetilcoenzima A, por si acaso. Los ácidos grasos, colesterol, todo ello, se sintetizan a partir de acetilcoenzima A. Pero ¿dónde ocurre acetilcoenzima A? Todo esto ocurre en la mitocondria. Eso no ocurre en el citosol. Y sin embargo, en el citosol se requiere acetilcoenzima A para la síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol. La pregunta es, ¿y cómo sale? Este no puede salir. Es impermeable. Esta coenzima A la imposibilita para salir. ¿Qué ocurre? De que bajo la forma de citrato, sí puede salir. Hay un sistema de transporte que saca el citrato. Y una vez que está el citrato afuera, recién se puede separar, se puede escindir por una liasa, se regenera oxaloacético y deja afuera el acetilcoenzima para que la célula pueda llevar a cabo lo que necesitaba. Entonces, es una forma de simular, una forma, digamos, incógnita de sacar acetilcoenzima bajo la forma de citrato. Y para eso también se presta el ciclo de Krebs. Síntesis de ácido graso. También, en otros casos, el succinilcoenzima no necesariamente está diseñado para que esto termine en esa rueda metabólica. También bajo ciertas circunstancias y necesidades fisiológicas, el succinilcoenzima puede salir y orientarse hacia otras rutas. Por ejemplo, la síntesis del grupo hemo. La síntesis del grupo hemo. Cuando ustedes vean más adelante en otro capítulo, a partir de que se forma el grupo hemo, que caracteriza a muchas hemoproteínas, es el succinilcoenzima A, y este es el que está atendiendo estas necesidades. Por otro lado, muchos aminoácidos, aprovechando el ciclo de Krebs, aprovechándose de algunos intermediarios, estos son intermediarios, todos los que están aquí adentro son intermediarios. Algunos de estos intermediarios pueden servir de ventanas, de puertas de acceso, para que algunos aminoácidos puedan convertirse, algunos en alfa-cetoglutarato, otros se pueden convertir en succinilcoenzima A, otros pueden convertirse en fumarato, otros pueden convertirse en malato o oxalacetato. ¿Y qué hacen esos aminoácidos al convertirse en ellos? O se combustionan o pueden partir hacia una ruta llamada gluconeogénesis, que la vamos a ver pronto. Terminando esto, en la siguiente semana clase, ya estaría hablando también de eso, de qué cosa es la gluconeogénesis y cómo es que muchos aminoácidos, aprovechándose de este ciclo de Krebs, pueden juntar sus carbonos, si vienen por aquí o por aquí, juntan estos carbonos bajo la forma de oxaloacético para decidir o sigue su camino energético o pueden ser orientados hacia la síntesis de glucosa, gluconeogénesis. Estas son las funciones, la importancia que tiene el ciclo de Krebs, no solamente energética como uno podría pensar inicialmente. Y también aquí otro hecho más. Esta enzima realmente no es una sola. Hay muchas isoenzimas, hay hasta 4 isoenzimas de la isocitrato deshidrogenasa.
Hay una isocitrato de deshidrogenasa citoplasmática que convierte el ácido cítrico en alfa-cetoglutarato. Pero ¿qué resulta? Que este alfa-cetoglutarato también tiene una implicancia en detener, en evitar la proliferación de células cancerosas. Miren lo que ocurre aquí. Aquí, esto les he agregado, por eso que ayer ya les iba a mandar todas las diapositivas, pero vi que eso todavía no lo había puesto, así que aprovecho para ponérselos, para ilustrarlos nada más, no es para entrar en detalle, eso lo podemos ver ya en biología molecular, cuando hablemos de cáncer o algo así. Miren, esta isocitrato de deshidrogenasa tipo 1, que no es con NAD, sino NADP, actúa a nivel citoplasmático. Cuando esta enzima está fallada, este alfa-ceto, normalmente cuando está normal, este alfa-cetoglutarato inhibe bloquea a estas enzimas y evitan prácticamente que esto provoque todos estos cambios que llevan a la transformación maligna. Esto hace de que esta va a activar a estas hidroxilasas. El alfa-cetoglutarato termina activando a las hidroxilasas para, al hidroxilar, la orienta hacia una ubiquitinización que termina por degradar a este compuesto llamado factor inducido por la hipoxia, que es el responsable de crecimiento tumoral de algunos tipos de cáncer. ¿Qué hace cuando está mutado esto? Que esta enzima mutada la convierte de alfa-cetoglutarato, que tenía esa acción de prácticamente activar, de activar y hidroxilar y llevarlo hacia ese lado. Este compuesto actúa de otra manera, se convierte en el D2-hidroxiglutarato, que activa colabora, contribuye con la estabilización de este compuesto. Al no haber esta gente que activa la hidroxilasa, este más bien termina activando y por lo tanto dejando que esto no se degrade y pueda actuar sobre todas estas enzimas que a las finales tienen que ver mucho con la proliferación celular. Esto explica entonces también otro es un marcador, en realidad hoy en día está considerado esta isocitrato de deshidrogenasa tipo 1 como un marcador tumoral. Esto lo vamos a ver, como dije, en biología molecular. Bien, ahora sí, nos falta ya poquito, miren cómo se pasa el tiempo tan rápido. Miren, ahora sí, con esto yo creo que acá tranquilo decir que termino todo lo que es ciclo de Krebs. Sí, está bien. Miren, como ven ustedes, ciclo de Krebs es esto de aquí. ¿Cómo es el balance? Degradación aeróbica completa. Ahora sí, queremos ver, ¿y cuántos ATPs se generará cada vez que vemos un mol de glucosa en presencia de oxígeno? O sea, si pongo acá glucosa más oxígeno, una flechita, hasta CO2 y agua. ¿Cuántos ATPs? Bueno, acá me dicen ustedes, por cada stick encima eran 10 ATPs. Ah, pero viene de glucosa, pues entonces serán 2 acetilcoenzimas A. Deberán ser 2 por 10, 20. 20 no viene por acá. Ah, pero es solamente acetilcoenzima A. Pero este NADA que está acá, ese también va a generar 2.5 ATPs. Pero como son 2 de la glucosa, serán 5. Y así comenzamos a sumar. La vía glicolítica, ¿cuántos dije? Ahí normalmente se forman 2 ATPs netos. Allá pues tenemos 2 ATPs de la vía glicolítica. Acá se forman 2 piruvatos. Acá tendremos entonces 2 NADs. Por tanto serían 5 ATPs y acá más 20 serían tan. Pero aquí falta un detalle. Ya tenemos por un lado que la glucosa en la vía glicolítica genera 2 ATPs. Muy bien. 2 ATPs netos. Acá, eso vamos a hacerlo después, lo vamos a añadir después. Entonces, de la vía glicolítica, ya sabemos, 2 de la vía glicolítica. Del piruvato, tendrían que ser, ¿cuántos piruvatos por cada glucosa? Son 2. Por eso habrá también 2 descarboxilaciones oxidativas. Por lo tanto, acá se habrán formado 2 NADs. Por 2.5 serían 5, más 2 de la vía glicolítica, ya son 7. Y del ciclo de Krebs, acá se habrán formado también 2 acetil, habrá también 2 ciclos de Krebs. En conclusión, serían
2 por 10, 20. 20 más 7, 27 ATPs. Pero un momentito, lo que tenemos allí. Y estos NADH2, que ya no se gastaron para qué, porque Piruvato prefirió entrar, por decirlo así, a la mitocondria, ¿qué hace? Estos NADH2 no pueden aumentar aquí en la mitocondria, ni fuera ni dentro. Tiene que haber un balance. Por lo tanto, este NADH2 estaría acumulándose, y eso no es nada bueno. Por lo tanto, este NADH también pugnan, reclaman su participación de alguna forma de producción de energía, hablando en esa forma. Estos NADH2, que también tendrían que ser dos, pero recuerden que aquí hay dos triosas fosfato. Por tanto, acá tendrían que haber habido también dos. Entonces aquí, por tanto, hay dos NADH2 que están dejándose de usar en este camino, en esta conversión. Esos dos NADH2 van a entrar a la mitocondria, haciendo uso de una u otro de otra forma. Son las llamadas lanzaderas. Veamos cuáles son estas lanzaderas. Ahí tenemos. La lanzadera, este NADH2. Aquí tenemos. Esto va a ser lo siguiente. Este NH2 que viene de la vía glicolítica, que no quedaron sin usarse, ahora vienen, se unen con la dihidroxiacetona fosfato. Esto los incorpora, como ven acá, y se convirtió en el glicerol 3-fosfato. El compuesto se llama la lanzadera del glicerol fosfato, de ahí viene el nombre. Este glicerol fosfato se constituye en un portador de hidrógenos. Un portador de hidrógenos. Como ven ustedes, es el que ingresa a la mitocondria y una vez en la mitocondria, vean lo que hace. Nuevamente viene una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y entrega sus hidrógenos a un FAD. ¿A cuál? Al complejo, no es el complejo exactamente, el complejo 2, es otra enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, porque el complejo 2 es, recuerdan que es la succinato deshidrogenasa. Este es otro FAD que también forma parte de una enzima que también entrega la coenzima Q sus hidrógenos. Y de aquí para adelante ya ustedes saben toda la historia. Coenzima, acá coenzima Q, citocromo B1, C, B1, perdón, BS1, C, citocromo oxidasa. Produciendo ¿cuántos ATPs? 1,5. Como son dos, tendremos allí 3 ATPs. 27 más 3, tenemos 30. Si es que usa la lanzadera del glicerol. Ahora, ¿y cuál será la otra? La otra posibilidad que queda es esta. Ese NADH2 extramitocondrial, que también son dos, si bien no usa la lanzadera del glicerol fosfato, puede ser usar la lanzadera del malato aspartato. Entra malato para acá, sale para acá y retorna como aspartato. Sale aspartato acá, aspartato, malato, aspartato. A través de estos complejos proteicos. ¿Qué hace? El oxalacetato toma los dos hidrógenos, se convierte en malato. Claro, acá tenemos las deshidrogenasas, ¿no? Se forma la malato. Ese malato ingresa y llega hasta la matriz mitocondrial, pasando por el espacio intermembrana. Una vez que está aquí, eso también por acción de la deshidrogenasa, la misma, pero una citoplasmática, la otra mitocondrial, hace el camino contrario y entrega al NAD. Estos hidrógenos, si hacen uso de esta lanzadera del malato aspartato, no le entregan al FAD como en el anterior caso. Entregan a otro NAD. Por lo tanto, si son dos, acá también serán dos en la mitocondria. Estos van a la cadena respiratoria y van a producir 2,5 por cada uno. Serían 5. 27 más 5, 32. Por lo tanto, la diferencia van a ser de 2 ATPs. Aquí. Esto es en conclusión. Justamente estoy a 2 minutos. Miren, balance energético de la degradación completa de glucosa hasta CO2 y agua. Ahí está completo. Vía glicolítica, 2. Ya sabemos de dónde viene. 2 NADH2 extramitocondriales. Si hacen uso de la lanzadera del malato aspartato, vendrían a ser 2 NADH2 por 2,5 cada uno, para formar 5. O si hace la lanzadera de glicerol fosfato, pues harían 2 por 1,5, 3. Luego, la descarboxilación positiva del piruvato son 2 NADH2
por 2.5 hacen 5. Y 2 ciclos de Krebs, 2 por 10, 20. La diferencia solamente está entre si usó la lanzadera del glicerol fosfato o de la lanzadera del malato aspartato. Y la diferencia es la ganancia de cuando cada vez que la glucosa se degrada en presencia de oxígeno y mitocondrias hasta CO2 y agua, incluida todo, es 30 o 32 ATPs. Esa es la respuesta. Alguien me podría decir, pero ¿cómo yo puedo saber? Bueno, no, yo no puedo poder tampoco decirles, es 32 y alguien me dice, la respuesta también puede ser 30. Es que yo les podría decir 30 o 32, simplemente. ¿No? Entonces no podía entrar yo a hacerles para que ustedes comiencen a titubear y poderse equivocar. Eso. Ya saben ustedes que 30 o 32, ambas son correctas. Bien, aquí entonces miren, justamente no puedo abusar de pasarme del tiempo. Sabemos bien que esto es controlado. Nos exigen que son 50 minutos, pues 50 minutos la hora académica. Usted tiene que descansar, probablemente también para que hagan otro curso y no perjudiquen a otra persona. Entonces, miren, aquí, como ven ustedes, este tema lo encuentran en todos los libros. Hoy día voy a todavía completar un par de diapositivas más que quiero ponerles al final de esto, y hoy día a partir de las 10 ya lo van a tener ustedes para que lo puedan revisar. Yo quise mandárselos ayer, pero todavía me faltaban unas cositas más, porque la estoy mejorando. Esa no es la misma de otros años. Entonces, en cierto modo, he querido aumentar, mejorarles un poquito más. Entonces, eso se los mando hoy día, para que lo tengan listo y también ya vayan preparando lo que viene para el alcance el día lunes y los más adelante. Ya tenemos 2 clases avanzadas, todavía me quedan 4. Creo que sí, voy a estar un poquito ajustado, pero sí, con calma y un poquito de claridad, se los hago llegar a todos ustedes. Eso lo encuentran en todos los textos, y cuando revisen este capítulo, realmente limítense a ver lo que yo les he puesto aquí en las competencias, y eso solamente limítense a ver. En el libro hay muchas cosas, más de lo que yo hablo, pero si ustedes quieren estudiar para efectos del examen o conocer, simplemente ustedes revisen cualquier texto, principalmente está ahí en el Strayer, está también en como se dice, Harper. Harper es un libro muy actualizado, el que más se actualiza siempre cuando veamos la última edición, y ya está en la 30, acá todavía no ha llegado a la 31, pero ya está en la 31, pero aquí creo que todavía hasta la 29 ya está llegando, ya está a disposición de todos. Entonces, ahí está, todo van a encontrar en esos textos, o realmente, como dije, pero siempre ciñéndose a lo que yo estoy revisando. Muy bien, señores alumnos, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por escucharme, y nos estamos viendo el siguiente, el lunes me parece, el lunes, con la siguiente clase. Hoy día van a tener todo el material para que puedan ir revisando, preparando, y van a ver lo bonito y lo fácil que es esta parte, este capítulo de bioquímica. Muy bien, me despido de ustedes, sino sin antes decirles que estudien y por favor cuídense mucho. Muchas gracias para todos. Hasta luego.